ganaste Cannes, estás nominado ahora, quién sabe cómo sigue. Gran año, Antonio. Mi pregunta es, ¿recordás cómo fue la primera vez que conociste, cuándo conociste a Pedro? ¿Cómo fue ese primer día? Sí, lo recuerdo y lo he contado en alguna ocasión. Yo estaba haciendo teatro en el Nacional en España, me estaba tomando un café con unos amigos fuera, en el Café Gijón, concretamente. Y llegó un chico con un maletín rojo, se sentó allí con nosotros, nos contó una milonga increíble. Era muy divertido, muy rápido, no nos dejó hablar a ninguno. Cuando se iba a marchar se levantó, me miró y me dijo: tienes una cara muy romántica y deberías de hacer cine. Y le digo: muy bien, se marchó. Wow. Y cuando se marchó pregunté: ¿quién es este? Y alguien me dijo: se llama Pedro Almodóvar, ha hecho una película pero no hará más. Antonio, sé que tienes... Bueno, los profetas del cine. Los profetas, justamente hablando de eso, sé que tienes muchos años en esto, pero ¿cómo es regresar a trabajar con grandes amigos? Además, como decía Axel, gran año, Teatro Soho, Broadway, todo ha sido un éxito. ¿Cómo se siente para Antonio Banderas recibir tantas cosas lindas de una profesión que amas tanto? Mira, después de haber pasado por la enfermedad que tuve del corazón, haberme recuperado incluso, yo diría que con más fuerza que al principio, eso ha sido lo importante, porque además he podido usar lo que allí me pasó, claro, lo he podido usar en los personajes que he ido realizando. Ha habido como una clarificación, como si me hubieran quitado un velo de la cara, como si hubiera reordenado las prioridades de mi vida y me ha ayudado. Lo digo incluso así porque hay mucha gente que padece enfermedades y que caen en el mundo de depresión, y a veces lo que hace una enfermedad puede sacarte hacia adelante, o sea, una huida hacia adelante, ¿no? Estoy muy contento de cómo han ido las cosas, estoy muy contento de esta nominación, de estar aquí un segundo año consecutivo, el año pasado por Picasso y por la televisión, ¿no? Sí. Y después haber recibido lo que creo que es muy importante para la comunidad latina. Total. Que se me haya dado los premios de la crítica de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y anoche el National Society of Film Critics, hablando en español, en un personaje que no habla en inglés, es algo que no había pasado, sí, ¿no? Para mí eso es muy importante, casi más que los Globos de Oro, fíjate. Y gracias por hacerlo, ojalá que te lleves el premio a casa y que, como dice Axel, difícil. te veamos dentro de un mes. Muy bien. Por supuesto. Que así y no sea. sé, cuando tengas alguna película con Penélope, quizás con algún director argentino. Si eso ocurre, volveríamos a vernos. También. Seguramente. También. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermosa. Un beso. Hasta luego. Y nada, como no lo he dicho todavía, feliz año para vosotros y para la gente. Thank you.